10 de julio de 2024. Un hombre caminaba por las calles de Bristol con dos maletas manchadas de sangre. Era una noche calurosa de verano en Inglaterra. Millones celebraban la clasificación de su selección a la final de la Eurocopa. Pero mientras medio país celebraba, ese hombre transportaba en esas dos maletas los cuerpos desmembrados de una pareja. Y lo más escalofriante es que cuando un testigo, en tono de broma, le preguntó: ¿qué llevas ahí? ¿Un cadáver? Ese hombre no dijo una palabra, solo lo miró y siguió caminando. Nadie podía imaginar que lo que había dentro de esas maletas era exactamente eso. Hoy te cuento el caso de Justin Andrés Mosquera, un colombiano que fue declarado culpable de asesinar a una pareja en Londres, desmembrarlos y tratar de deshacerse de sus cuerpos en dos maletas luego de haber cruzado media Inglaterra. Una historia tan cruel, tan calculada y tan perturbadora que incluso la policía dijo pudo haber cometido el crimen perfecto, pero hizo lo que hizo. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Para los nuevos, yo soy Jaydian y me puedes seguir en Instagram como @soyjaydian. Estás viendo Mundo Criminal y nos puedes seguir en todas las redes como @esto es un mundo criminal y nos puedes escuchar en formato podcast en tu plataforma favorita. Ahora sí, vamos con el caso. Hablemos de las víctimas. Paul Longworth tenía 71 años. Era un hombre tranquilo, reservado, jubilado desde hacía tiempo. Le gustaba estar en casa, arreglar cosas, llevar una vida sencilla. Vivía en el oeste de Londres, en un barrio de Stevenage, junto a su pareja de toda la vida, Albert Alonso. Albert era 9 años menor, tenía 62 y trabajaba como instructor de natación. Era más extrovertido, más energético y muy querido por la gente de su entorno. Llevaban décadas juntos, compartían un piso modesto, una vida estable y aunque no lo hablaban mucho con los demás, su relación era abierta. Paul sabía que Albert tenía ciertos gustos sexuales más extremos que él no compartía y aunque no participaba, lo aceptaba. Había confianza, había amor. A simple vista, era una pareja como cualquier otra, discretos, estables, sin problemas visibles. Lo que nadie imaginaba es que en esa casa, en ese apartamento donde habían compartido tantos años de vida juntos, iba a convertirse en una escena de horror, porque alguien más entró en sus vidas, alguien que conocían, alguien que, por un tiempo, fue bienvenido en ese hogar. Ese hombre se llamaba Justin Andrés Mosquera, y lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Justin Andrés Mosquera tenía 35 años, con una vida dividida en dos mundos. En Colombia tenía esposa y 2 hijos, una familia estable, pero en Europa y sobre todo en Internet llevaba una vida muy distinta, bajo otros nombres. Participaba en páginas de contenido sexual, grababa y vendía videos y ofrecía servicios como actor porno en sitios de nicho. Fue precisamente a través de ese tipo de páginas donde conoció a Albert Alfonso más de 10 años atrás. Tuvieron contacto esporádico durante años, primero a través de chat y cámaras, y más adelante en persona. De hecho, hay fotos donde aparecen los tres, Albert, Paul y Justin, de vacaciones en Colombia juntos. La relación era cercana, no era un extraño para ellos. En junio de 2024, Mosquera volvió a Londres y se quedó a vivir en el apartamento de la pareja en Stevenage. Estuvo ahí casi un mes entero, dormía bajo su techo, compartía comida con ellos y mantenía relaciones sexuales con Albert, algo que Paul, según declaró la fiscalía, conocía y aceptaba con cariño. En apariencia, todo estaba bien, pero la realidad era otra. Mientras sonreía en la sala, Mosquera navegaba en la laptop de Albert, revisaba sus cuentas, su información financiera, su estilo de vida. 2 días antes del crimen, buscó en Google cuánto costaba el apartamento, en qué parte del cráneo da un golpe mortal y cómo se descompone un cuerpo humano. Nadie lo sabía, pero Mosquera no era solo un huésped, estaba estudiando a la pareja desde dentro y lo que estaba planeando
ya no tenía nada que ver con placer. Era otra cosa, era un plan. El lunes 8 de julio de 2024, Paul Longworth fue visto por última vez ese mismo día por un vecino hablando desde una ventana del apartamento. Nadie sospechaba nada, todo parecía normal, pero esa misma hora, mientras Albert estaba fuera por trabajo, Justin Mosquera ya estaba ejecutando su plan. Las cámaras de seguridad del edificio lo captaron cerrando las cortinas alrededor del mediodía. Fue entonces cuando, según la investigación, atacó a Paul por la espalda con un martillo. 10 golpes en la cabeza, directos, brutales. La autopsia confirmó que también tenía heridas defensivas en las manos. Paul se defendió hasta el final. Mosquera lo escondió en un diván debajo de la cama y esperó. Esa noche, Albert volvió del trabajo sin saber nada. Como en otras ocasiones, él y Mosquera fueron a su habitación. Lo que no sabía Albert era que las cámaras que usaban para grabar sus encuentros estaban encendidas. El video, reproducido varias veces durante el juicio, muestra el momento exacto en que Mosquera saca un cuchillo y lo apuñala 13 veces. Lo degolló mientras seguían en la cama y segundos después de matarlo se puso a bailar. Sí, a bailar. Cantó, se rió y celebró el asesinato frente a las cámaras. Uno de los detectives del caso, el inspector Oli Stray, dijo: fue uno de los videos más perturbadores que he visto en mi carrera. En un momento están teniendo relaciones y al siguiente Justin lo apuñala y lo asesina ante nuestros ojos. Pero la escena no terminaba ahí. Después del crimen, Mosquera comenzó a desmembrar los cuerpos. Guardó las cabezas en un congelador horizontal que él mismo había comprado días antes y colocó los torsos en 2 maletas. Al día siguiente hizo lo que parecía un movimiento imposible. Viajó más de 180 kilómetros desde Londres hasta Bristol en una furgoneta con esas 2 maletas en el maletero. Cuando llegó a la ciudad, pidió un taxi para recorrer un tramo corto, apenas unas cuadras más. El conductor del taxi, según declaró después, hasta pensó que ese viaje no valía la pena por lo corto que era, pero accedió, y así Mosquera llegó al lugar donde planeaba deshacerse de los cuerpos, el puente colgante de Clifton, un monumento icónico con cámaras, iluminación y gente pasando, un lugar muy poco discreto para un crimen que intentaba ocultar. Mosquera llegó al puente colgante de Clifton en plena noche con sus 2 maletas y su plan. Lo captaron las cámaras de seguridad caminando por la acera, arrastrando el equipaje con esfuerzo. Una de las maletas goteaba un líquido rojo. Cuando llegó al punto más cercano al borde del puente, un ciclista que pasaba notó que algo no estaba bien. Mosquera estaba nervioso. Decía que buscaba un hotel, que todo estaba bien, pero no hablaba inglés, solo español. El ciclista le preguntó qué llevaba, si podía abrir la maleta. Mosquera dijo que no. Y cuando la linterna del ciclista iluminó el charco rojo en el suelo, Mosquera salió corriendo. Corrió hacia los árboles por el lado de Lake Woods. El ciclista lo siguió, lo grabó y el personal del puente, alarmado por lo que acababan de presenciar, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron y abrieron las maletas, encontraron los 2 torsos desmembrados y decapitados. Fue tan impactante que varios oficiales necesitaron apoyo psicológico, no por el horror, sino por la frialdad con la que había sido hecho todo. Pero eso era solo el comienzo. Las maletas habían sido abandonadas a pocos metros del borde, justo donde Mosquera pensaba arrojarlas. Fue ahí cuando todo comenzó. El puente colgante de Clifton fue cerrado de inmediato. Se acordonó la zona, se instaló una carpa forense y comenzaron a revisar todas las cámaras de seguridad. Pero hubo algo más que ayudó a la policía a avanzar rápido. Una etiqueta de equipaje adherida a una de las maletas. Esa etiqueta tenía una dirección: Scout Roads, Shepherd's Bush, Londres. Cuando los agentes de la policía metropolitana llegaron al apartamento, lo que encontraron fue igual o peor que lo del puente. Sangre en varias habitaciones, un martillo con rastros biológicos en el pasillo y bloqueando la puerta del baño, un congelador horizontal. Dentro estaban las cabezas. También hallaron el cuchillo, ropa manchada y una serie de grabaciones sexuales. Pero una de esas grabaciones no era cualquier cosa, era el video completo del asesinato de Albert
grabado desde 4 ángulos distintos, sin cortes, sin esconder nada. Mosquera no solo lo mató, lo filmó y después bailó y cantó frente a la cámara. Desde ese momento, la policía lo clasificó como un caso de máxima prioridad. Se emitió una alerta nacional, se activaron helicópteros, drones, unidades caninas y se enviaron notificaciones a puertos, aeropuertos y estaciones del tren en todo el país. Pero había un problema: Mosquera llevaba casi 2 días prófugo y nadie sabía dónde estaba. Mientras las autoridades analizaban la escena en Londres y el contenido de las maletas, los equipos de inteligencia ya trabajaban en otro frente: los dispositivos electrónicos. El 13 de julio de 2024, 3 días después del hallazgo de las maletas, Mosquera fue localizado en la estación de tren de Bristol Temple Meads. Estaba sentado tranquilo, esperando un tren. Algunos testigos dijeron que parecía nervioso, otros que estaba completamente sereno, como si nada hubiera pasado. Cuando los agentes lo detuvieron, no se resistió. Fue esposado de inmediato y trasladado a Londres bajo custodia. El juicio comenzó en abril de 2025 en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres. Desde el inicio, Justin Andrés Mosquera trató de reducir la gravedad de los hechos. Se declaró culpable, pero solo de homicidio involuntario, y no de ambos crímenes, sino solo del asesinato de Albert Alfonso. Afirmaba que había actuado por impulso, por desesperación, pero los fiscales no aceptaron su versión porque las pruebas decían otra cosa. Según la acusación, Mosquera había planeado los crímenes, había tenido tiempo, había desmembrado los cuerpos, empacado los restos y luego alquilado una furgoneta para cruzar medio país. La fiscal Dina Hill mostró al jurado un video grabado por el propio Mosquera, donde se veía manteniendo relaciones sexuales con Albert Alfonso justo antes de asesinarlo. Las imágenes fueron reproducidas varias veces durante el juicio. Algunas personas del jurado pidieron no verlas más. Fue uno de los momentos más fuertes y difíciles del proceso. La acusación también explicó cómo murió Paul Longworth. Según el informe forense, recibió al menos 10 golpes en la cabeza con un martillo. La investigación reveló detalles aún más inquietantes. El análisis de la computadora del acusado reveló que estuvo buscando el valor de la casa de la pareja en el oeste de Londres. Buscó y compró un congelador en Facebook Marketplace. Copió hojas de cálculos que contenían los datos de inicio de sesión de Alfonso para sus cuentas bancarias en línea en su computadora portátil y buscó Asesinos en Serie de Londres y la película de Jack el Destripador. Todo fue presentado como evidencia de premeditación. Durante el registro del departamento, la policía encontró restos humanos en bolsas de basura, herramientas de cortes, productos de limpieza y trapos empapados de sangre. Además, se hallaron 2 cabezas humanas en el congelador de la vivienda. La escena del crimen era un espectáculo de horror. Mosquera, por su parte, tenía otra versión. Dijo que fue Albert Alfonso quien mató primero a Paul, que él simplemente se defendió, que Albert lo había obligado a tener relaciones sexuales, lo había filmado, lo chantajeaba y amenazaba con hacerle daño a su familia en Colombia si no lo obedecía. Aseguró que tras ver a Paul asesinado, entró en pánico. Creyó que él sería el siguiente y por eso apuñaló a Albert más de una docena de veces. Fue, según él, por miedo. El jurado escuchó cada palabra, pero también vio las pruebas, las búsquedas online, los movimientos con las maletas, la sangre en las paredes, el desmembramiento metódico y tomaron una decisión. El 17 de julio de 2025, el jurado del Tribunal de la Corona de Woolwich declaró culpable a Justin Andrés Mosquera por el asesinato de Paul Longworth y Albert Alfonso. No creyeron en su versión, no aceptaron que fue un acto de miedo o desesperación. Las pruebas eran claras y hablaban por sí solas. Fue hallado culpable de asesinato con premeditación, no de homicidio involuntario, y en la sala no hubo lágrimas, solo un silencio espeso, uno que parecía pesar más que todo lo que se había dicho en las semanas anteriores. Ahora, Mosquera estará enfrentando una cadena perpetua, pero la condena se leerá el 24 de octubre de 2025 en una audiencia final, donde se evaluarán los agravantes y el impacto emocional de los hechos. Y aquí vamos a estar pendientes
para informártelo cuando llegue el día. Hasta entonces permanecerá bajo custodia. Pero ya no hay dudas, Justin Andrés Mosquera fue el responsable de 2 asesinatos, de desmembrar los cuerpos, de intentar ocultar lo ocurrido. Y si no lo hubieran detenido, quién sabe cuán lejos habría llegado. Paul Longworth y Albert Alfonso eran una pareja estable, querían vivir tranquilos y habían confiado en un joven colombiano que, por un tiempo, compartió techo con ellos. Le ofrecieron un espacio seguro, un lugar donde empezar una nueva vida en Inglaterra. Justin Andrés Mosquera les devolvió la confianza con una violencia brutal. Hoy, 2 familias siguen tratando de entender qué ocurrió realmente. 2 hombres están muertos y el asesino aún espera que le digan cuántos años pasará tras las rejas. Este caso estremeció a todo el Reino Unido y más allá del morbo o la cobertura mediática, nos recuerda una verdad simple y brutal. La maldad no siempre viene con antecedentes penales. A veces llega en silencio, con una maleta, una sonrisa y una historia bien contada. Recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal.